entiendo, no hay otra manera de hacer, pero al cabo de 3 o 4 días o 3 o 4 semanas, el tipo dice, pero yo qué, tengo que ir con mi auto y hacer 2 horas de fila, de cola en la autopista para llegar a mi oficina tarde y tengo problemas con mi patrón porque yo llego tarde. Es decir, método legítimo de lucha. Otro ejemplo, cuando las enfermeras del sector de la salud hacen huelgas y descuidan a sus pacientes, esos pacientes no son la culpa de su no son al origen de su problema. Por lo tanto, los pacientes pagan la adición, pagan la factura de una movilización social, de lo cual ellos no tienen nada que ver. Son métodos ilegítimos de lucha, no solamente son ilegales, que me importa poco que sean legales o no legales, no, eso no es mi problema, el problema es la legitimidad. Siempre en la idea que una acción colectiva tiene que tener, que tiene que reivindicar un bien legítimo, y yo añado, tiene que reivindicar un bien legítimo por métodos legítimos. Bueno, ok, entonces, si estas 16, es un poco caricatural lo que estoy diciendo, ¿no? Si estas 16 condiciones son reunidas, ahora es muy probable, no es seguro, es muy probable, y yo voy a explicar después por qué es probable y no seguro. Es muy probable que va a haber en la categoría social concernida muchos frustrados, muchos movilizados y muchos dispuestos a organizarse, ¿okay? Si estas condiciones son reunidas. Ahora, ¿por qué digo que es probable y no cierto? Porque nada es cierto con los seres humanos. Yo voy a tomar una metáfora para hacer una comparación. Si esto es agua, H2O, pura, sin sal, ni azúcar, ni nada, en una presión de 1 atmósfera, y que yo lo llevo a 100 grados, es decir, si estas 4 condiciones son reunidas, pura, agua, pura, 100 grados y 1 atmósfera, siempre hierve, siempre. Son 4 condiciones necesarias y suficientes, como se aprende en física o en química. Con los seres humanos no hay nunca 16 condiciones necesarias y suficientes. Las 16 condiciones que yo he nombrado son útiles, aumentan la probabilidad de la movilización, de la frustración, pero no son necesarias y suficientes, como para el agua. El ser humano no hierve como el agua. Yo no puedo enunciar 16 condiciones y decir, esto, si están ahí los 16 pueden empezar, ahí sí estamos ganando. No es así, no es tan simple. Ya, ahora creo que hablé demasiado y que es tiempo de dar la palabra a quien quiera. No voy a tocar antes que hierro. Hay que ver las condiciones para que alguien hable. Bueno, si alguien quiere hacer algún comentario, bueno. ¿Aló? ¿Tú primero? No, si yo no quiero hablar, yo estoy pasando. Bueno. Allá, después también yo. Quiero hablar. ¿Ah? Quedó dando vuelta el tema de la legitimidad del método. Acércate un poco más. Que me quedó mucho dando vuelta el tema de la legitimidad del método. ¿Qué define que el método sea legítimo o no legítimo? Pensaba tal vez que la utilización por periodos cortos y su constante evaluación, porque lo que plantea usted que, por ejemplo, el tema de los ferrocarriles que paren y provoquen un perjuicio a otros trabajadores, eso es normal en una reivindicación laboral. O sea, nosotros, todos los trabajadores, le vamos a provocar un perjuicio a otros trabajadores si buscamos nuestras propias reivindicaciones. No
Entonces, ¿qué define la legitimidad del veto? El tiempo que se usa, cómo se puede ir evaluando constantemente cuánto es legítimo o no es legítimo para otros. Vamos a tomar varias preguntas y luego... ¿Te parece? Sí, sí. Sí. ¿Dónde está la ciudad? Una que era acá. Gracias. Yo quería hacer un par de observaciones en relación a lo dicho, ¿no? Usted remarcó que estas condiciones, y así a uno le parecía mientras lo iba escuchando, emergen en gran medida de analizar movimientos sociales exitosos. Movimientos sociales exitosos que por demás han tendido a caracterizarse, entre otras cosas, por que cuantitativamente son significativos. Mi primera duda, profesor, surge cuando uno se pregunta cómo cada una de esas condiciones, y particularmente algunas que desde mi punto de vista son más esenciales, pueden ser construidas. Vale decir, cómo uno pasa de la mera verificación de si se presentan todas y cada una, o a cómo es que se construyen ellas en sí mismo. Segundo, ¿cómo uno puede hacer esta construcción contextuada, históricamente? Mi sensación personal es que su marco es un marco que a estas alturas, y lo voy a decir de una manera dura, pero sin ningún mal ánimo, es un marco ahistórico. Es un marco ahistórico porque no tiene en cuenta lo que son las características de las sociedades actuales. En tercer lugar, me preocupa a mí el hecho de que, así puestas estas condiciones, un montón de luchas sociales quedan fuera. Y sobre todo quedan fuera el cómo articular un montón de luchas sociales. Mi pregunta, por ejemplo, es si consideramos, como lo sabemos, que la organización, que usted bien señala, porque eso es lo que nos ilustra los movimientos sociales exitosos, es una condición necesaria. Si sabemos que la organización en sí no solo requiere recursos, sino que ella es en sí misma un recurso difícil de conseguir, pero sobre todo un recurso difícil de mantener, que tiene altísimos costos de oportunidad para precisamente quienes más pueden necesitarlo, vale decir, para las personas que están en la escala social abajo. Entonces, surge, por ejemplo, eso. Surge, por otro lado, ok, un bien tiene que ser valioso, legítimo, etcétera, obvio, pero ¿qué pasa con aquellos que nos lucen como tales? ¿Quién puede decir que determinadas causas, al momento de hoy, que no lucen como importantes, pueden adquirir visibilidad? ¿Cómo es que eso puede darse? Vale decir, preguntas que a mí me afloran, repito, saliendo del marco de lo que es su análisis, que me parece interesante, pero que no podemos aplicar a cualquier tipo, y con esto termino, de acción colectiva, conflictual en el momento actual. Bueno, yo entiendo que hay todo un marco de referencia histórico que queda fuera, porque si no, la verdad es que sería agobiante de una conferencia en considerar también esa dimensión. Por lo tanto, yo valoro, digamos, cada una de estas nociones como guías orientadoras para quienes incluso pretendemos hacer política. Y ahí sí mi punto, donde yo constato en la presentación tuya aquí
una característica quizás humana de todos los que luchamos, que es mantenerse muy firme en su autorreferencia política, en su propia experiencia política. Aquella que, por ejemplo, tú me increpas a mí de permanecer en el horizonte utópico, pensar, por ejemplo, todavía en abolir las clases sociales, en fin. Pero yo la veo en tu caso cuando tú haces la referencia al movimiento estudiantil chileno, porque siguiendo tu propio esquema yo podría decir, ¿por qué tendrían que entrar al paso 15 de la política, al 14, en un movimiento en el cual no hay líderes independientes, por ejemplo, en que esos líderes que hacen política adhieren a una ex presidenta de la República que no ha dicho con claridad, no ha puesto con claridad un objeto legítimo de pelea, como tú lo llamas, un enjeu? O sea, ¿por qué había de formarse una convicción de que es este el momento de hacer esa política? Además, esa política que me parece también que se puede hacer. No es toda la política, pero tampoco es indiferente. Hay una parte de la política que pasa por el Parlamento, por los diputados y todo lo demás. Pero ¿por qué no considerar que no están cumplidos todos los pasos anteriores para poder dar esa política? Eso me parece que nos remite a esa autorreferencia, que puede ser desde un punto de vista socialdemócrata, como puede... Hay una tosudez política de cada uno de nosotros, ¿no? Que tiene que ver con ser tosudamente revolucionario o tosudamente socialdemócrata, pero que es con lo que hay que contar, sobre todo para constituir esos mundos activistas, que al parecer son indispensables para atravesar con cierta sabiduría cada uno de estos 16 dimensiones, cada una de las cuales puede transformarse en virtuosa y además comerse a las demás, porque es a eso a lo que apuestan nuestros dirigentes estudiantiles, que dicen que con la política resolvemos todo. Es verdad que todavía no maduraba el movimiento en términos de definir cuáles son sus objetivos, es verdad que no tiene líderes independientes, es verdad que... pero con la política lo resolvemos. Llegamos al Parlamento y desde ahí dinamizamos todo. Entiéndase que estoy finalmente contraargumentando respecto a lo que yo digo. O sea, yo sí sostengo que alguna dimensión puede trabajarse tan bien que podría llevarse por delante a las otras. No creo que sea este el caso con los estudiantes chilenos, pero sí el planteamiento teórico es el mismo. Ellos piensan que, a pesar de que todos los otros pasos no están bien dados, la política, sus saltos hacia la política les puede resolver el problema y mágicamente, por lo tanto, avanzar en la conquista de educación gratuita, en fin, lo que sabemos que está en juego en este caso en particular. Yo quiero decir algo. Pero si tú estás viendo la mesa. Está bien. No, tomando el micrófono. Yo quería decir algo bastante limitado, pero algo que me parece interesante, hablando de eso, de acciones colectivas conflictivas. Bueno, que algo que puedo valorar, ¿no es cierto?, de su palabra, bueno, es algo que me encontré un poco estudiando. Yo vengo del mundo de la historia, ¿no?, historia contemporánea, entonces estudié en Italia todo lo que fue el movimiento del 68, 69, años 70, el conflicto sindical en Italia, que fue grande, etc. Y lo que yo entiendo y que valoro de tus palabras es que en este tema de la acción colectiva, dime si me equivoco, queda poco espacio para el espontaneísmo, ¿no? Hay algo que muchas veces se habla, haciendo política o hablando de movimientos sociales, acciones colectivas, ¿no? Este mito un poco, que yo pienso que es un mito, que las cosas pasan espontáneamente, ¿no es cierto? Que espontáneamente a un cierto punto pasa que hay una situación de malestar y hay una rebelión, etc. Yo no sé, de tu palabra lo que valoro es que me parece que destruyan un poco este mito del espontaneísmo. ¿Por qué? Porque siempre detrás de un motín igualmente hay un trabajo que prepara un poco el terreno, hay gente que de repente no estamos hablando de organización en términos estrictos, pero sí estamos hablando de la preparación de un terreno para después la rebelión o el motín o la organización del conflicto, ¿no es cierto? Pero esto significa que siempre hay, no sé, liderazgos que
personas que empiezan a llevar a cabo ciertos discursos y que entonces empiezan a sembrar algo, ¿no es cierto? Y condiciones objetivas y subjetivas que empiezan a acumularse. Entonces, eso me parece interesante, poder un poco despejar la cancha, y cuando uno analiza de repente los movimientos y la acción colectiva, hablar de espontaneismo es un poco equivocado. Eso es una reflexión mía, pero te lo pregunto si estoy interpretando bien tus palabras. ¿No? Bueno, yo quiero preguntar algo que de hecho lo había comentado Miguel y a Luca una vez también. La pregunta es si es que la acción colectiva conflictual siempre es contrahegemónica, y dado que siempre es contrahegemónica, vale decir, de los dominados hacia los dominadores, y dado que me parece que es de esa manera, si es que esta teoría otorga algún marco, digamos, para analizar la acción de aquellos que se sitúan en la posición de los dominadores, ¿no es cierto? Porque ciertamente ahí también se configuran actores colectivos sobre los cuales muchas veces es necesario echar luz también y ver qué es lo que pasa con ellos. Sí. ¿Puedo hacer comentarios a estas preguntas? Bueno, la primera es sobre la diferencia entre la legitimidad y la legalidad. Bueno, la legitimidad es un concepto mucho más amplio que la legalidad. Todo lo que es legal, por supuesto, se supone que es legítimo, por eso ha sido traducido en leyes, ha sido aprobado, o en costumbres, es decir, ha sido aprobado en una colectividad determinada a un momento dado. La legitimidad es algo más amplio. Está fijada por el modelo cultural reinante en un momento dado. Les voy a dar un ejemplo muy claro, espero que sea muy claro. En este momento yo creo que, bueno, ahí yo hablo de Bélgica y no, puede ser que no sea lo mismo en Chile, pero en este momento existe, me parece, un modelo cultural dominante que invita a cada individuo singular, cada individuo, a ser sujeto de su propia existencia, actor de su propia vida, y a disponer de los recursos necesarios para hacer esto. Un modelo que invita a cada individuo a ser sí mismo, a elegir su existencia, su vida personal, a vivir con pasión y a no sufrir, a evitar los riesgos que la sociedad que lo rodean, a tolerar a los demás, etc. Una serie de valores que representan un modelo cultural o que son la traducción de un modelo cultural legítimo. Sin embargo, lejos de esto, no todo esto es legal en el sentido traducido en leyes. La autorrealización de sí implica recursos que la ley no les ofrece a los jóvenes belgas, por ejemplo, o español o italiano. La legalidad es una cosa que ha sido discutida, que ha sido traducido en ley y que forma a un momento dado lo que no necesariamente lo que todo el mundo, pero lo que el sistema político ha traducido y ha inscrito en los códigos legales de una sociedad. Y no necesariamente todo eso es legítimo y no necesariamente todo lo legítimo es legal, no son exactamente la misma cosa. Retomo un ejemplo. Era en 1970, en Bélgica era legítimo abortar, no era legal. Hace muchos años que lo legal está atrasado sobre lo legítimo en muchos sectores de la actividad. Acaban de autorizar a los homosexuales a casarse en Francia después de un debate.
Ahora se puede decir que es legal, pero los homosexuales se casaban desde mucho tiempo y nadie se molestaba por eso. Es decir, la legitimidad es un comportamiento, puede ser considerado como legítimo bien antes de ser legal. Bien antes de ser legal. La práctica de la eutanasia, ¿cómo se dice? La práctica de la eutanasia sigue siendo ilegal. Bueno, no, ahora ya no lo es, pero ha sido ilegal durante mucho tiempo. En 1970 en Bélgica un médico fue puesto en la cárcel porque había ayudado a alguien a morir. Era ilegal, ahora ya no lo es. Entonces, legítimo y legal son cosas diferentes. Las tres preguntas que usted me hizo me parecen ligadas entre ellas finalmente en una sola misma pregunta. El marco que yo he presentado parece ser ahistórico. Sin embargo, todas estas condiciones que yo he dicho son ligadas a la historia de ciertos movimientos sociales concretos que sí lo son. Por supuesto. Prefiero la historia actual. Y que no son la historia actual. Que no son la historia actual. Efectivamente. Ya. Si quieren, una segunda conferencia sobre todo cambia y lo que serían los enjeux, los objetos de la disputa en movimientos actuales, lo puedo hacer, pero como yo me he apoyado sobre como el modelo está construido a partir de acciones colectivas de una sociedad industrial capitalista nacional, ¿okay? Ahí es donde estos movimientos han surgido. Ahí es donde los autores han analizado acción colectiva. Ahí es donde han producido los conceptos y producido lo único que yo hice finalmente en esto es leerlos y resumir y comparar y fabricar un modelo. Entonces yo estoy bien consciente que mi modelo es no ahistórico, muy histórico, demasiado histórico. No, perdón, tal vez no usé la palabra adecuada. Me quería referir de que lo es en términos de que no es capaz, a mi juicio, o queda limitado en términos de su posibilidad de analizar movimientos sociales actuales en sociedades que no son estrictamente las que usted califica a partir de sus referentes. Eso quise decir. Si usted me dice que yo he hecho una propuesta de un modelo generalizable a partir de un análisis concreto de análisis concretos de casos concretos históricos, ahí estoy de acuerdo. Es decir, yo propongo un modelo analítico que ha sido construido en la observación de casos históricos concretos, y yo pretendo proponer esto para otra época y el otro momento, ¿okay? Sin tomar, en lo que yo he dicho, en consideración las características peculiares que tienen que ser las del modelo de los modelos de sociedad de hoy. Es verdad. Y me preocupa también, hubiera podido señalar así, pero ya, yo no sé si... Sin embargo, lo he aplicado al movimiento estudiantil chileno, que visiblemente es un movimiento de hoy en día y de aquí, y que no necesariamente, incluso el modelo que yo presento, yo esperaba otra observación. El modelo que yo presento ha sido construido en la observación de sociedades europeas y no de sociedades latinoamericanas. Por lo tanto, uno podría preguntarse, ¿este modelo es o no es transladable en una situación histórica distinta y en un lugar distinto? Son preguntas obvias.
Gracias por la remarca. Sí, es cierto, yo propongo un modelo fabricado a partir del análisis de las sociedades industriales de los países del norte en el tiempo del movimiento obrero, del movimiento feminista y del movimiento de los negros norteamericanos, es decir, que separa grosso modo esto a los años 80-90 y que la sociedad después de 80-90 ha cambiado. Por eso escribí todo un libro que se llama Todo cambia, justamente, para explicar que quizás estas condiciones que yo he enunciado tienen que ser tomadas con mucha precaución, porque la pretensión a la generalización, a la universalización de este modelo, no tengo ninguna pretensión a la universalización. Hubiera debido decirlo. Por lo tanto, está bien que me lo digan después. Oye, pero ¿usted cree que...? No, yo no creo que... La verdad es que, sin embargo, yo no sé, y sobre todo, yo creo que no hay manera de proceder de otra manera. Es decir, no podemos inventar teoría de lo que todavía no ocurrió, o de lo que está ocurriendo, sino mirando lo que está ocurriendo con la mirada de lo que ocurrió antes. No podemos, lo que sí tenemos que hacer es adaptar constantemente nuestras proposiciones e hipótesis teóricas a la realidad actual, tal como existe en una situación concreta como la de Chile en este momento. Pero no lo podemos hacer sino tratando de extrapolar de una manera crítica lo que podemos aprender del pasado al presente para comprender lo que pasa en este momento. ¿Me hago comprender cuando yo digo eso? Yo no puedo, ¿cómo lo diría de otra manera, de manera más clara? Yo hago muchas conferencias sobre sociología del desarrollo, hago mucho, fue un tema que he trabajado mucho. Entonces, muchas veces cuando las hago en América Latina me dicen, sí, pero estos modelos que tú desarrollas son los modelos que se desarrollaron en Europa. Sí. ¿Son etnocentristas? Sí, son etnocentristas. ¿Convienen o no convienen a la situación de Ecuador, de Bolivia o de Chile de hoy? Yo no sé. Eso es ustedes que lo tienen que averiguar. Son ustedes que tienen que averiguar si es aplicable o no. Es decir, tratan un poco de aplicar este modelo para ver si eso funciona analizando las empleadas domésticas, a ver si eso funciona analizando los movimientos de los subcontratistas, o los movimientos mapuche, o los movimientos feministas chilenos, o los movimientos estudiantiles. ¿Y en la Europa de hoy funciona? ¿Cómo? ¿En la Europa de hoy funciona? En la Europa de hoy funciona. ¿A Sí. usted le parece que la Europa de hoy es bastante distinta a la América Latina de hoy? Es por eso que yo creo, no coincido en todo caso. Es por eso que yo lo propongo aquí, porque yo me digo, si en Europa de hoy funciona, tendría que funcionar aquí también. Bueno. Porque finalmente lo que yo veo en la realidad chilena y sus movimientos sociales y sus formas de acción colectiva es, salvo si yo soy muy mal informado sobre la sociedad chilena, lo que puede ser, ¿no? Lo que no lo excluyo, que yo sea muy mal informado, pero me parece que es, sin embargo, he comenzado diciendo, es un instrumento de análisis que propongo, no es una representación de la realidad como es un instrumento de análisis. Utilicen eso para ver si funciona, y si no funciona, lo tiran y toman otro, o eventualmente lo perfeccionan, lo mejoran, lo precisan, lo matizan, añadan una condición, supriman otra, etc. Es una manera, nunca partimos de cero. Nunca partimos de cero. Ahora, eso es una de las preguntas que usted me hizo. Pero cuando dice, si un montón de luchas sociales quedan afuera, yo no creo que un montón de luchas sociales queden afuera. Yo creo simplemente que ninguna lucha social entra en este esquema, porque una lucha social no es un esquema, pero que este esquema es útil para analizar luchas sociales cualquiera que sean, adaptándolo, mejorando, matizando,
yo creo que no hay ninguna lucha social que queda afuera. Pero este modelo es siempre con las imperfecciones de todo modelo científico o a pretensión científica. Podríamos decir lo mismo de cualquier otra teoría en sociología. Ninguna teoría sociológica corresponde a la realidad como es. La realidad siempre es más compleja, siempre es más difusa, pero podemos utilizar las teorías sociológicas para dar un sentido a la realidad, para ver un sentido en una realidad que puede tener muchos y que puede ser analizado de muchas otras maneras. Ahora, cuando había, sin embargo, otra pregunta en lo que usted me dijo. ¿Cómo cada una de estas condiciones puede ser construida? Eso es bien importante, porque en realidad yo creo que estas condiciones son solamente pueden ser construidas parcialmente por los actores. Son construidas, pero hay condiciones que son reunidas por evoluciones y cambios sociales, tecnológicos, económicos, políticos y culturales que los actores no controlan de ninguna manera. La fuerza del movimiento obrero, por ejemplo, le costó mucho constituirse como un movimiento fuerte. Y para constituirse como un movimiento fuerte, el capitalismo tuvo que cambiar. Cuando se concentró cuando se concentraron las iniciativas industriales en los barrios suburbanos, cuando se mecanizó el trabajo, cuando se dividió el trabajo en tareas simples a través del taylorismo, ahí fue el movimiento fuerte. El movimiento fue fuerte cuando algunas de estas condiciones que no estaban antes fueron reunidas ahí: la concentración geográfica, la unificación profesional, la cultura profesional de los obreros calificados. Es decir, hay un montón de condiciones que el capitalismo en su evolución reunió él mismo sin que el movimiento obrero intervenga para reunirlas. Cuando Marx decía que los hombres hacen la historia sin saber que la hacen, es en gran parte verdad, pero no es totalmente verdad, no es tan determinista como eso. Hay condiciones sobre las cuales los actores, los movimientos sociales y conflictuales tienen un cierto dominio, pueden influir un poco o mucho, pero hay condiciones sobre las cuales no pueden influir nada. Y de este punto de vista, la sociedad actual construyó nuevas condiciones, construyó nuevas coyunturas económicas, sociales y políticas, de lo cual no he hablado aquí, de lo cual no pienso hablar, porque si yo hablo de esto, impacto por otro tema, en el cual efectivamente yo propongo un modelo que no es, que es simplemente una propuesta metodológica y teórica, que la pueden usar o no usar según que les conviene o no, o según les parece aplicable o no a la coyuntura actual en las sociedades presentes. Sobre la autorreferencia es finalmente la misma pregunta: ¿de qué otra cosa quieres que yo hable sino de mi vida? No, pero yo he remarcado una cosa importante, es que los sociólogos trabajamos siempre sobre nuestra propia historia. Casi inevitablemente trabajamos sobre nuestra propia historia, sobre nuestra propia experiencia, sobre lo que hemos hecho, sobre lo que nos ha interesado. Yo me he ocupado de, porque eso corresponde a lo que me pareció útil hacer en un momento dado mi propia experiencia. Y yo creo que es inevitable. Ahora, detrás de tu pregunta había otra cosa, era ¿por qué pensar que el paso por la política puede resolver el problema? Tú no lo crees y yo lo creo. Entonces finalmente me vas a decir que es una cuestión de fe. Y yo te digo que no es una cuestión de fe.
Si yo tomo el movimiento obrero en su historia, pero es una vieja discusión, porque él fue en Lovaina y he trabajado con él en su tesis de doctorado, entonces es una discusión eterna entre Miguel y yo, que yo la reproducimos un poquito aquí, porque si yo tomo la historia del movimiento obrero, el mismo movimiento obrero, y que yo digo el movimiento obrero y socialista de manera larga, es decir, quién luchó contra el capitalismo y de qué manera, y a qué resultado llegó. Había 4 maneras de luchar contra el capitalismo, les dije el otro día, había 4 maneras: o negociar con él, discutir y tratar de mejorar la situación de tal o tal grupo social, o reivindicar, exigir, hacer huelga, hacer movimiento social, hacer acción colectiva conflictual, o hacer la revolución, liquidar a los capitalistas y suprimir la propiedad privada de los medios de producción, o escaparse y hacer cooperativas y autogestión. De los cuatro métodos, de los 4 objetivos, ¿cuál fue el más eficaz en términos de dar una cara humana? No, ¿cuál fue el más eficaz? Lo que logró mejorar realmente las condiciones de vida de la clase obrera europea. Por supuesto, el modelo socialdemócrata. Lo siento para los que piensan que fue la revolución, pero no es así. No fue así. No fue así. La revolución dio un nuevo sistema de clase. En la clase había una clase dominante que eran los dirigentes del Partido Comunista y una clase popular en la cual estaban los trabajadores explotados igual o peor. Y además obligados de quedarse la boca cerrada y de no tener sindicato, porque los sindicalistas los mandaban en Siberia. Lo siento. Los que mejoraron las condiciones de vida de la clase obrera concretamente fueron los suecos, los dinamarqueses, los noruegos, los holandeses, los austriacos, los alemanes, ellos sí, o eventualmente los norteamericanos, pero menos, mucho menos, pero visiblemente ahí, es decir, el proyecto socialdemócrata fue el único que fue eficaz. Y a mí lo que me interesa es la eficacia, no es soñar en una sociedad ideal que yo no creo que es posible. Que me sirve, no, cuidado que no estoy diciendo nada mal de la utopía es necesaria para alimentar el espontaneísmo del cual vamos a hablar después un momento. Es necesaria la utopía, es fundamental creer en lo demás. Yo lo tengo en mis condiciones como una condición fundamental, creer en una utopía. Pero creer en una utopía, pero siendo realista, sabiendo que esta utopía es irrealizable, que lo único que yo puedo utilizarla es utilizar esta utopía como horizonte hacia la cual yo camino paso a paso. ¿De acuerdo? Entonces, ahí yo no impido a nadie de creer en lo que quiere creer, pero yo no estoy aquí para creer. ¿Entienden? No estoy aquí para creer, estoy aquí para observar la realidad tal como es, y en tanto que sociólogo yo trato de mirar esta sociedad como es y trato de comprender lo que es, no adivinar lo que va a pasar, ni tampoco soñar a lo que yo no sé si eso podría pasar o no. Estoy aquí para analizar relaciones de fuerza entre, por ejemplo, relaciones de clase en la sociedad de ayer y en la sociedad de hoy. La sociedad de hoy, de la cual no he hablado aquí, estamos de acuerdo sobre eso. En tanto que sociólogo e historiador, mi querido Miguel, yo no entiendo cómo uno puede no tomar los hombres tal como son y a partir de lo que son tratar de mejorar paso a paso un poco su situación para ir hacia una situación mejor, teniendo en la vista una utopía que se sabe inaccesible, pero que se sabe movilizadora. Y la utopía me parece cumplir esta función y ninguna otra. Pero bueno, no vamos a extender una discusión individual o al conjunto del público que está aquí. El espontaneísmo, bueno, a eso sirve. Es indispensable el espontaneísmo, es indispensable que la gente hierva, es indispensable que la gente diga, es injusto,
es indispensable que la gente diga movilicemos, vamos a la calle, vamos a la huelga. Es indispensable que hagan eso. Sin esto, sin esta base fundamental, yo no puedo construir nada encima de eso. No puedo construir nada encima de eso. Pero la acción colectiva es algo construido encima de un espontaneismo. Sin este espontaneismo, es decir, de este conjunto de gente que dice no es correcto que sea así. Sin esto, reunamos, peleamos, sí, eso es indispensable. Sin eso yo no puedo hacer nada. Sin eso, nada, no hay nada. No se puede construir nada encima. Pero sí se puede construir a partir del momento que hay algo, y si se quiere construir una acción colectiva conflictual eficaz, una acción colectiva conflictual eficaz, hay que ir hasta la organización y hasta la mediación política, si no se despierta al pueblo, el espontaneismo se alimenta, y sí, está bien, indispensable, es la primera condición, pero no es suficiente para conseguir un resultado eficaz. Ahora, si es siempre de dominado contra dominante, no, puede ser también de dominante contra otros dominantes, de dominante contra otros dominantes. Hay situación y coyuntura en la cual hay una clase dominante ascendente que pelea contra una clase dominante instalada y que lucha contra ellos. Por tanto, la acción colectiva conflictual no concierne únicamente los dominados contra los dominantes, pero en general es de eso que se trata. Sí, pero un momento, porque la pregunta es mucho más profunda que uno podría pensar. Yo no puedo responder así tan sencillamente. En este momento en el mundo árabe, por ejemplo, hay espontaneismo, la base popular se mueve en Túnez, en Egipto, en Siria, en Libia, se ha movilizado. De la misma manera que se movilizó el pueblo francés en 1780 alrededor de la expectativa de un cambio revolucionario en la sociedad francesa en 1789 y después. Okay. Ahí detrás de esta movilización puede haber lucha entre dominantes. Y muchas veces el pueblo hace el camino del nuevo dominante contra el antiguo. El pueblo a veces, los dominados sirven para juntar una fuerza que lleva al poder una nueva clase dominante. Mira, lo que pasa en los países árabes en este momento, desde este punto de vista, es muy ejemplativo. El pueblo tunecino hace la revolución en Túnez contra Ben Ali, lo manda afuera y después hace todo eso en nombre de la democracia. Llega la democracia y ganan los integristas musulmanes, o los musulmanes, es decir, las fuerzas que no es lo que el pueblo tunecino quería, pero ahora están en el poder. Pasó lo mismo en Libia, pasó lo mismo en Egipto, y va a pasar lo mismo en Siria, probablemente, si Bashar al-Assad está eliminado por la oposición siria. El pueblo, es verdad que son clases dominantes asquerosas, asesinas, dictatoriales, insoportables, que hay que echarlos, sí, pero si es para cambiarlas para otras, que quizás van a ser peor o lo mismo, eso no me interesa mucho, pero es verdad que la pregunta era muy importante. No sé si contesté a todo o no. Si hay otras preguntas, yo estoy dispuesto a... Sí. Yo quería hacer un comentario, aprovechando que tengo el micrófono aquí, así que me le preguntan. Yo creo, y lo conversamos la otra vez también, que estoy en profundo desacuerdo con la eficacia y con las 4 alternativas de cuál fue la más eficaz, porque hoy por hoy no sigue siendo la más eficaz, creo yo, y no lo fue históricamente
solo que 50 años más tarde. Pero esa es otra discusión y ya se aclaró, yo creo, con el pequeño bilateral que tuviste con el Miguel. En ese sentido, yo creo que el modelo que plantea está sobre la base de una idea del movimiento exitoso, y esa base del movimiento exitoso está valorado políticamente de una manera determinada, que fue lo que es evidente y tú lo reconociste, y yo creo que está bien que se explicite. Ahora, lo que tengo varias preguntas, pero no las voy a hacer porque es tarde, pero sí quería hacer un pequeño comentario a propósito de la discusión que tienen ustedes dos, que a mí hay algo que en general me preocupa en las teorías de acción colectiva de movimientos sociales, y es pensar que justamente todo cambió, o que todo es muy distinto y por lo tanto los viejos modelos no existen, o que las cosas son tan distintas en un nivel estructural, eventualmente en Latinoamérica con Europa, que ya por lo tanto las problemáticas estructurales no existen tampoco, o cambiaron. Y eso yo creo que es un juego peligroso también, y no sé si a eso ibas tú. Yo lo encuentro peligroso, porque yo creo que el conflicto capital-trabajo sigue existiendo y no se ha abolido, digamos. Según tú, nunca se ha abolido, yo espero que alguna vez sí, digamos. Y por lo tanto los modelos analíticos para analizar dichos procesos que hoy día siguen existiendo deben mantenerse. Lo que pasa es que hay que adaptarlo a las condiciones, y en eso yo creo que estamos de acuerdo. Y en ese sentido yo, si bien no comparto del todo el modelo, pero sí me parece que es interesante, porque justamente al ser construido sobre una base sociohistórica, porque además ustedes, bueno, tienen que saber, pero todo esto que hizo Guy en el fondo es una síntesis de muchas teorías de acción colectiva distintas, con aportes de él, por supuesto, y yo sé que buena parte de esto está construido por sociólogos históricos, o no sé cómo se dice, sociohistoriadores o qué sé yo, como Tilly u otros, digamos. Y en ese sentido yo creo que es valioso en la medida en que no deja de olvidar ciertas cuestiones que son fundamentales, estructurales, y que no se han transformado en los movimientos sociales, no porque los movimientos sociales no van a haber cambiado, sino que porque hay cosas que en la sociedad no han cambiado y que se mantienen, a pesar de que tú mismo has reconocido muchos cambios sociales y culturales, pero hay otros que no, porque la dominación sigue existiendo, la explotación sigue existiendo, la discriminación sigue existiendo, la exclusión sigue existiendo, y hoy día vivimos en una situación bastante particular en América Latina, donde muchas de estas cuestiones han reflotado, y esas cuatro alternativas que mencionas tú han vuelto a reflotar, se han mutado, pero vuelven a aparecer, ¿ya? Entonces yo en ese sentido valoro mucho el modelo, porque recoge la historia justamente y no hace como un barrido de, bueno, aquí todo cambió, ahora hay que analizar Facebook, Twitter, y meternos qué sé yo, a una cantidad de tonteras que se habla muchas veces para tratar de comprender los movimientos sociales, sino que pensar que hay sujetos, hay enfrentamientos, hay contradicciones, está la política y la mediación, que yo no estoy de acuerdo que sea algo necesario, tú sí, pero está bien, pero existen, uno no puede pensar que no existe, digamos, y ese sería un gran error. Y que por supuesto están las herramientas que tampoco han cambiado mucho, los recursos, digamos, o los repertorios, como Agotillo. O sea, en Santiago se sigue saliendo a romper cosas y sigue siendo legítimo a veces y ilegítimo otras veces. El año 2011 se quemó una multitienda y nadie reclamó, y eso fue totalmente legítimo, y quemaron una multitienda, imagínate. Ahora vayamos a quemar una multitienda ahora. Entonces yo trato de pensar que si bien estos modelos, como dices tú, hay que tomarlos en lo que sirven y desechar en lo que no, lo que sí no me parece es pretender hacer que la realidad sea lo que no es, y que el movimiento social y por lo tanto los conflictos que están detrás sean demasiado distintos a como fueron en 1890, en el 1920 o en el 2015, porque lamentablemente el capitalismo sigue reproduciéndose, cambia, pero seguimos sobre una misma base en términos generales, y por lo tanto la respuesta, que ninguna ha sido eficaz todavía, lamentablemente, van a seguir repitiéndose también, en términos generales.
Sí, no solamente el capitalismo sigue existiendo y cambió de forma en las diferentes etapas de su evolución histórica, pero lo peor que eso, el ser humano sigue igual. Es decir, no, voy a tratar de decirlo en pocas palabras, pero no hay sociedades o colectividades humanas que sobreviven en una sociedad donde hay una división del trabajo complejo sin que haya una clase social que tiene que producir más de lo que consume, es decir, que tiene que producir un sobreproducto económico para construir la riqueza de los otros. Es decir, que yo no creo que hay sociedades complejas que sean sociedades sin clases. Eso me parece fundamental. Yo sé que hay gente que puede estar en desacuerdo con esto. Yo les pregunto solamente, ¿su desacuerdo viene de su creencia y de su fe, de su esperanza en el ser humano, o viene de su observación real de la historia concreta de las clases sociales concretas que han existido en la historia del mundo? Porque en la historia del mundo siempre hubo una clase popular dominada que tenía que producir riqueza a través de su trabajo, ya sea para salvar su alma, porque si no estaba amenazada de perderla, ya sea para salvar su vida, porque si no estaban amenazados de perderla, su vida, si no eran los esclavos, o sea, para beneficiar de la protección de una clase dominante, o sea, para vender su fuerza de trabajo como mercancía sobre el mercado del trabajo y producir plusvalía, o por otros motivos, pero siempre hubo. No hay sociedades históricas sin clases. Estoy dispuesto a defender eso, pero habría que ir un poco. Yo creo que las sociedades sin clases, si hubo, son sociedades pobres, miserables, que han vivido en la pura sobrevivencia, es decir, sin producir sobreproducto económico. A partir del momento que hay un sobreproducto económico, necesariamente, es casi la definición del sobreproducto, hay una clase social que lo tiene que producir por su trabajo, es decir, producir más de lo que consume, eso es el sobreproducto. Producir más de lo que consume es el sobreproducto. Y a partir del momento que una sociedad es compleja con división del trabajo, necesariamente hay algunos que tienen que trabajar para alimentar a otros. Y entonces ya tiene que haber una clase social P, una clase productora. Y cuando hay una clase productora, necesariamente con los seres humanos tal como son, no como quisiéramos que sean, pero tal como son, hay necesariamente conflicto alrededor de la apropiación de este sobreproducto y de su gestión, y por lo tanto hay una clase G, que sean los dirigentes del Partido Revolucionario, o que sean los burgueses, o que sean los maestros de esclavo, o los señores feudales, o los curas, los pastos, lo que sea, pero siempre hay una. Y yo prefiero saber que hay una que de vivir en una sociedad donde se niega que hay una. Cuando se dice en nuestra sociedad no hay clase social, ¿ustedes creen que en Cuba no hay clase social? Es en todo caso lo que los cubanos afirman. ¿Y por qué los cubanos afirman que en su sociedad no hay clase social? Porque no tienen interés ninguno en que haya lucha de clase. Por lo tanto, niegan que hay clase social. Y negar que hay clases sociales es el buen motivo que usan para reprimir todo tipo de protestación de clase de la sociedad cubana. No hay clase social en Cuba. Entonces quedemos tranquilos, porque movimiento sindical tampoco puede haber. Si no hay clase social, ¿por qué tendría que haber un movimiento sindical? Y los que tratan de armar un movimiento sindical en una sociedad que supuestamente es una sociedad sin clases son subversivos. Son contrarrevolucionarios, son pequeños burgueses. Práctico, es muy práctico. Yo no creo que hay sociedades complejas sin clases sociales, es mucho más simple que eso. El problema es saber cómo
se producen las clases sociales, se reproducen en su relación entre ellas. ¿Cómo se extrae el sobreproducto de la fuerza de trabajo de la clase P? ¿Cómo se lo apropia la clase G? ¿Y qué hace con el sobreproducto que se apropia? Esas son las buenas preguntas. Además son las preguntas de Marx. No hago nada más que reproducir las preguntas de Marx. Marx buscó quién es la clase G, gestora, quién es la clase P, y cómo la clase P y la clase G, en su relación entre ellas, producen y reproducen sobreproducto económico y se lo apropian y lo gestionan. Es exactamente el objeto del capital. Nada más. Yo no hago nada más que reproducir. Y cuando usted me dice que yo no he hablado de la sociedad de hoy, es porque va a analizar hoy las relaciones de clase en las sociedades actuales. Es decir, ¿quién es la clase G? ¿Quién es la clase P popular? ¿Cómo se produce el sobreproducto? ¿Cómo se apropia? ¿Y a través de cuál mecanismo? ¿Y cómo se gestiona? Esas son las preguntas esenciales de un marxista, que yo pretendo ser, que analiza la sociedad actual. Que analiza la sociedad actual con conceptos marxistas, analizando la sociedad de clase actual, para saber por dónde van las luchas sociales y en qué medida estas luchas son efectivamente luchas de clases. Marx era un utopista también, lastimosamente. Sí, porque ¿qué hicieron con sus utopías? Lo que se acapararon de sus utopías después, hicieron que construyeron una sociedad en la cual negaron la existencia de clases sociales, la negaron. Como siempre digo, instauraron la dictadura del proletariado, salvo que entre dictadura y proletariado había una paréntesis. En la paréntesis había la dictadura, abrir la paréntesis de los dirigentes del partido que pretenden hablar en nombre del proletariado. No era la dictadura del proletariado, era la dictadura de los dirigentes del partido que querían, es obvio, ¿no? Es obvio que se vio así después. En 1950 yo no lo creía, yo creía que decir eso que estoy diciendo ahora es pura propaganda anticomunista. Y por lo tanto yo me sentía muy culpable de decir una cosa tan terrible. Pues no, era evidente que era así. Y se mostró después de 1980, cuando vino Gorbachev, la Glasnost, la Perestroika y todo esto, se vio que sí, era efectivamente una sociedad de clase, que se pretendía sin clase. Y yo me acuerdo de haber ido a Cuba y casi me echaron para haber dicho algo parecido, más despacito y más tranquilamente. Pues me dijeron, no, aquí no hay clase social. ¿Cómo que no hay clase social? A lo mejor no hay explotación de clase, creo que es distinto. No hay un uso, puede ser que no hay un uso de la plusvalía producida por la clase trabajadora para favorecer y reproducir los privilegios de la clase dominante. Puede ser eso, que no hay este uso, que en Cuba la clase dirigente utilizó el sobreproducto económico para mejorar efectivamente las condiciones de vida de la población entera. Eso sí, eso estoy dispuesto a aceptarlo. Que hubo poco mal uso, mala gestión, poco uso particularista de la riqueza. Que no la usaron para enriquecerse asquerosamente, como en muchos otros países supuestamente socialista. Ahí fue, desde este punto de vista, un ejemplo. Las condiciones de vida del pueblo cubano entre 1959 y 1989, es decir, en 30 años, se mejoraron sensiblemente. El punto de vista de la salud, de la educación, de la vivienda, del trabajo, de las condiciones de vida. Sí, hubo un buen uso del sobreproducto económico, no un uso particularista en función de los intereses de la clase dominante, sino un uso en el interés general de la población. Eso sí, pero que no hay clase social me parece insostenible, indefendible.
Vamos entonces. Hay un café afuera para seguir discutiendo. Muchas gracias. Sí, bueno, muchas gracias a todas y todos. Y los invitamos, y sobre todo aquí, y los invitamos a un café afuera. Ahí.